Ya vamos a comenzar. Ya, entonces vamos a partir con teorema fundamental del cálculo uno y que es lo único que ustedes tienen que llevar como en sus mentes para el taller. Esto lo he mencionado muchas veces, entonces supongamos que tenemos una función que la vamos a llamar g de x, el cual va a ser una integral que va desde un valor a hasta un valor que le vamos a llamar h de x. Es decir, la función donde depende de x, dicho valor de x se va a encontrar en uno de los límites de la integral. Y que esté arriba, es decir, esté sobre la integral, es algo exigente. Y de una función f de t a de t. ¿Qué significa esto? Que si el diferencial está con respecto a t, todo lo que esté dentro, que tenga algún t, va a ser la otra función. Vamos a anotarlo con otro color, para no confundirnos. Entonces, como estábamos diciendo, que diga que tenga un diferencial de t, significa que todo lo que esté entre la integral y el diferencial que tenga t es la función donde nosotros vamos a evaluar para poder resolver esto. Entonces, aquí es lo que nos decía el teorema fundamental del cálculo. Decía, si usted quiere derivar, es decir, si nosotros aplicamos una derivada a la función g, ¿con respecto a quién? Con respecto a la variable x. Es decir, la variable con la que vamos a derivar es x, ¿sí? Vamos a anotarla aquí con es x. Es decir, estamos derivando con respecto a x que está acá y la función g que depende de x. Lo que se había demostrado en clases era que para poder encontrar la derivada g', lo único que ustedes tenían que hacer era tomar esta función h de x y evaluarla en la función f de t. Entonces le quedaba f evaluado en h de x y todo esto multiplicado por la derivada de h. Así de simple. No hay que hacer más que eso. Eso es como el resumen general de el TFC1. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y después nos vamos a pasar a unos ejercicios de taller para que más o menos se entienda. Supongamos que nuestra función g va a ser igual a la integral que va desde, ahora vamos a poner un numerito ahora, que va desde 1 hasta 3x cuadrado. Y todo esto va a ser seno de t dividido en logaritmo natural de t más tangente al cuadrado de t, todo esto factor de raíz de t más 1 y diferencial de t. Entonces, ¿cuál sería nuestra función h? Nuestra función h estaría representada por este término. Esta sería nuestra función h de x. Por otro lado, toda nuestra función de t va a ser la que está entre el diferencial y la integral, es decir, todo lo que se encuentra acá y que tenga t, obviamente, porque si hay un x ya habría que hacerlo de otro modo. Entonces, todo esto que está acá vendría a ser la función f de t. Ya, y si queremos derivar, entonces lo que nosotros hacíamos era tomar g, derivarla, sacar g', y tomábamos h de x, es decir, 3x cuadrado, y lo evaluamos en todos los lugares donde diga t. Es decir, yo ese x cuadrado lo voy a colocar, o sea, perdón, ese 3x cuadrado lo voy a colocar todos los lugares donde diga t, tanto acá, como acá y acá. Entonces va a quedar seno de 3x cuadrado, factor de 3x cuadrado, una raíz, más 1, todo dividido en el logaritmo natural de 3x cuadrado más tangente cuadrado de 3x cuadrado,
y todo multiplicado por la derivada de 3x cuadrado. Pero si nosotros derivamos 3x cuadrado, el 3 es una constante y la derivada de x cuadrado entonces va a ser 2 por x elevado a 1. Ya, entonces eso, ¿sí? Más que eso no es hacer esto. Ahora voy a copiar un ejercicio de taller que son un poquitín más complicados. Entonces, para que más o menos tengamos una idea. Ya, estos fueron uno de los ejercicios de taller del semestre pasado. Fue uno de los primeros, de hecho. Y creo que esto también lo había desarrollado en otra ayudantía, pero los vamos a desarrollar de nuevo para que recordemos cómo se aplica. Ya vamos a partir por el primero. El primero es una función integral que tiene una integral en uno de los límites de la integral. Y para reconocer ciertas partes, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a llamar a todo esto que está acá, entre el diferencial y entre la integral, todo lo que tenga t. Entonces esto va a ser nuestro f de t. Y por otro lado, todo lo que está arriba, es decir, lo que está acá, va a ser nuestro h de x. Entonces recordar que para poder encontrar, porque dice encuentra la primera derivada de cada una de las siguientes funciones. Entonces para poder encontrar la derivada lo que yo tendría que hacer es evaluar esto en f de t y multiplicarlo por la derivada. Entonces vamos a anotar h de x por separado. Entonces h de x va a ser igual a la integral de 1 a x de seno al cubo de t a dt. Y si yo quisiera derivar h de x, entonces tendría como, por decir, una especie de regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tendría nuevamente o un f de t aquí en esta posición y tendría un h de x acá. Pero no le vamos a llamar h de x, dado que ya h de x le pusimos algo. Entonces vamos a llamarle a esta parte r de x nomás. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Tomar esta función que estaba arriba en la integral para poder encontrar ¿qué? Para poder encontrar la derivada de h. Entonces, h' de x va a ser igual que cosa. R de x, lo que está acá, evaluado en el f de t. Esta la vamos a poner L de t, para no confundirnos también, porque f de t le llamamos esto. Entonces lo evaluamos en L de t. Y va a quedar seno al cubo de x por la derivada de x, que es 1. Listo, ahí tenemos la derivada de h de x. Luego volvemos a nuestra función original, que es esta que está acá, y aplicamos la derivada. Entonces, para encontrar f' de x va a ser igual a ¿qué? A f de t, es decir, lo que está en azulito marcado, evaluado lo que está arriba. Entonces nos va a quedar 1 dividido en 1 más seno a la sexta, evaluado en h de x. Entonces nos va a quedar evaluado en la integral que va desde 1 a x de seno al cubo de t a dt más t cuadrado. Entonces, donde diga t, colocamos h de x. Al cuadrado, y todo esto multiplicado por h de x, es decir, la derivada de h de x. Pero ya calculamos la derivada de h de x, sabemos que es seno al cubo de x. Entonces por seno al cubo de x. Esto está dividido en 1, por multiplicación de fracciones podemos llegar a la conclusión de que todo esto va a ser
Entonces seno al cubo de x dividido en todo esto que está acá, ¿sí? Aquí me falta un paréntesis. Ahí. No sé si quedan dudas con este ejercicio. Ah, la derivada de h. Sí, ahí está. Me estaban preguntando por la derivada de h. Esta. Sí, esta sería la derivada de h de x. No sé si me lo preguntaste para este ejercicio. Jimmy me estaba preguntando eso. Ah, fue del anterior. A ver. Aquí, pues, de este era 3x cuadrado y aquí está la derivada. 3 por 2 y por x elevado a 1. ¿De dónde sacaste el seno al cubo que hay en el numerador? Ah, quizá me equivoqué. Pues la derivada de h de x. Lo que pasa es que, como había explicado al principio, para repasarlo, ya, esto es lo que tienen que ustedes llevar en la mente para poder calcular la derivada de una función. Si tenemos esto y lo derivamos, es decir, buscamos la derivada, lo que hay que hacer simplemente es evaluar el término, y tiene que estar arriba, es exigente, ¿sí? En la función que está acá. Y luego multiplicar, porque aquí está la función evaluada, o sea, evaluamos f de t, h de x, perdón, en f de t, y luego lo multiplicamos por la derivada de h. Entonces eso es lo que tenían que hacer. Por eso es que acá abajo aplicamos eso. Lo que está acá arriba le llamamos h de x, pero lo hicimos por separado, la derivada, para poder hacerlo como más bonito al ojo, porque como que se ve muy complicado con tanta cosa. A ver, dice... Ah, ok. Luego dice Landon. Cuéntame, Landon. Una consulta del término que vaya en la parte de abajo irrelevante. ¿No le interesa dentro de la integral? Ah, resolver esto no, ahí es irrelevante. Esta te queda hasta ahí. ¿Sí? O sea, además de eso, el término que esté puesto en la integral, pues como los límites de abajo y arriba, solo no importa el x de arriba, ¿cierto? Claro. Sí, justamente. No sé si hay otra duda como para hacer el siguiente ejercicio. Ya, vamos a hacer el siguiente, pero el siguiente es un poquito más complicado dado que es una como composición de funciones. Ya, mire, lo que vamos a hacer para poder ver esto mejor, a esto que está acá le vamos a llamar, a ver, dice, sí, admitir. Bienvenido. Ya. Entonces, para hacer el ejercicio 2 lo que he marcado con naranjito, le vamos a llamar simplemente RDI, para darle un nombre. Entonces, RDI va a ser la integral que va desde 0. Denme un segundito que se me cayó la white. Ahí sí. Ya. Entonces, RDI, como estábamos diciendo, es la integral que va desde 0 hasta ahí de seno al cubo de t a dt. Luego, si nosotros de algún modo le damos otro nombre, pero a todo lo que está afuera, es decir, a esto con esto que está acá, podríamos decir, oye, eso se podría llamar le vamos a poner L de x, lo cual va a ser la integral de 0 hasta x de el seno, y aquí vamos a colocar todo esto que está dentro, le vamos a llamar simplemente h de i, dado que eso es lo que dijimos que le habíamos dado como nombre, o sea, no h de i, r de i, ¿sí? Dado que a eso le habíamos dado como nombre, y diferencial de i. Ya, entonces, finalmente tenemos g de x. Entonces, g de x, una g mayúscula ya para hacerlo como... Ya, ahora sí. G de x, el cual va a ser el seno evaluado en L de x. Es decir, todo lo que está acá adentro es todo esto. Por eso le pusimos L de x.
Y todo lo que está dentro del seno de esto, de L de X, es todo lo que está aquí. ¿Sí? Es como si nosotros tenemos una composición de funciones. Entonces, si miramos esto, uno dice, oye, esto es regla de la cadena, porque si tenemos que derivar g de x va a ser igual a la derivada del seno. Pero la derivada del seno es coseno evaluado en el argumento, que el argumento es L de x, multiplicado por la derivada del argumento. Eso era regla de la cadena, ¿sí? Ah, y esto es g'. Ahí sí. Entonces, si nosotros queremos derivar esto, lo derivamos por cadena, la deriva del seno, coseno, por la derivada del argumento. Es decir, nosotros tendríamos que encontrar la derivada del argumento, porque coseno es llegar y reemplazar lo que es L de x. L de x es eso. Pero tendríamos que derivar L de x. Veamos cuánto nos da. A ver. Entonces, si quisiéramos derivar L de x con respecto a x, entonces nosotros lo que teníamos que hacer era tomar el x, en este caso, si aquí ya no es t, para que más o menos no se confundan, porque no les van a poner t siempre. Acá el diferencial es con respecto a y. Como el diferencial es con respecto a y, yo voy a tomar este x y lo voy a evaluar donde diga y, es decir, aquí. Entonces me va a quedar que la derivada de L va a ser igual a el seno evaluado en R y el x lo evaluamos ahí. Por la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, lo que tendríamos que encontrar ahora es R de x para poder solucionar esto. Dicho eso, nos vamos a la función R. R de y, es decir, lo que yo coloque en el y, donde lo cambio acá. Entonces, si yo coloco un x, simplemente voy a colocar un x en ese límite de la integral. Entonces 0 y x, ¿sí? Nada más que eso. Seno al cubo de t a de t. Listo, tengo r de x. Por lo tanto, ahora podemos ajustar el L de x prima. Entonces L de x prima va a ser igual a el seno de r de x, ¿cierto? Pero r de x es la integral que va desde 0 hasta x de seno al cubo de t diferencial de t. Y eso, ahí tenemos la derivada de L de x. Entonces ahora llego y reemplazo acá todo lo que conozco. Entonces, como íbamos diciendo, g' de x va a ser coseno de L de x. Pero L de x es esto que está acá. La integral que va desde 0 hasta x del seno evaluado en R de y. Entonces ahora tengo que colocar lo que era R de y. Y R de y era esto que está acá. Entonces la integral de 0 hasta y de... a ver, espérame. Sí, de seno al cubo. Pensé que me había equivocado, pero no, ya. De t a de t. Y ahí tenemos... me falta el diferencial de esto. Que el diferencial era con respecto a y de L de x. Entonces el diferencial de y. De y. Ya, y todo esto que está acá adentro es L de x. A ver, creo que... Matías, cuéntame. Creo que una pregunta era para la clase, ¿verdad? Sí, la estoy grabando. Pero no te aseguro que la grabación va a quedar buena porque la última vez que hice una ayudantía grabé y el video me tiró un error y se echó a perder y no pude después enviar el video. Pero sí estoy grabando, sí. Esa es la respuesta, ¿ya? Ya, pero No, de nada. Ya, entonces evaluamos L de x en coseno. Así que era todo esto que está acá. Y evaluamos R de y para poder dejarlo como con la respuesta completa. Luego tenemos que multiplicarlo por L' de x. Lo cual ya tenemos. ¿Sí? Lo habíamos sacado por separado. Entonces esto va a quedar como
el seno de la integral que va desde 0 hasta x del seno cubo de t a dt. Ya, y ahí estaría la respuesta del ejercicio, y más que esto no sería, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál es podríamos decir como la sugerencia? Cuando tengamos ya funciones muy complicadas, porque claro, ver este tipo de funciones de arriba que el ejemplo era mucho más simple. Pero cuando tengamos funciones muy complicadas, lo ideal es que ustedes traten de hacerse como composición de funciones, y en base a las composiciones y a lo que vayan teniendo, vayan derivando y todo, y van aplicando lo que ya conocen y después reemplazan. Es más fácil así. No sé si queda alguna duda. A ver, voy a revisar el chat porque no me meto mucho aquí. A ver, dice Sergio, ¿puedes mostrar un poco la fórmula del TFC para tomarlo, por favor? Sí. Al tiro, dame un segundito. Ya, es todo lo que está en naranjito, o sea, esto es lo que tú tienes que llevar en tu mente. Si tu función g es esta, la derivada de g se define así. Entonces, eso, ahí tienes... Voy a ir a los siguientes ejercicios para ir viendo qué hay. Yo creo que ya con esto es suficiente, entonces vamos a tratar de pasar a el... Ah, no, hay otro ejercicio de esta misma guía. Para que apliquemos también TFC1, sí, dado que requiere TFC1 este. Pero este ejercicio es un poquito más simple ya. Entonces, ya, me imagino que no hay más dudas, me imagino que ya está copiado esto. Así que voy a proseguir con la parte 2 del taller del semestre pasado. Y esta es la parte 2. Aquí en el taller yo me acuerdo que a muchos les provocó la confusión. Todos pensaron que lo que decía acá adentro era tangente de t, ¿sí? Pero esto no es tangente, es t por g, es t por una función g, ya, una multiplicación, para que no crean que dice tangente. Sí, es t por g de t. Ya. Eso, sí. Dice, determina una función g tal que g no se asume continua en cero. Ya, esto es importante, no es continua en cero. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos encontrar una función g? Es decir, tratar de decir, oye, g de algo, o sea, g es igual a algo, ¿sí? Una función g es igual a algo, entonces eso es lo que nos piden. Lo más conveniente acá, dado que tenemos el x acá, entonces como ya hemos aprendido, TFC1 siempre aparece como de esa forma. A veces cambian un poco las letras, pero lo que tendríamos que hacer simplemente es derivar. Entonces aplicamos derivada, ¿sí?, con respecto a x, y nos va a quedar lo que está acá. Entonces esto que está acá, como estamos derivando con respecto a x, y la x se encuentra en el límite superior de la integral, entonces la derivada va a ser simplemente tomar este x y evaluarlo en la función que está entre el diferencial y la integral. Entonces nos va a quedar x por g de x. Y esto multiplicado por la derivada de x, que es 1. Igual, y aquí vamos a notar simplemente derivada implícita para dejarlo aquí anotado, ¿sí? Más x cuadrado. Entonces, como tenemos que derivar con respecto a x, derivamos este lado. A ver, dame un segundito que sonó esto. María, cuéntame. Una pregunta, dijiste la derivada de x por la propiedad de la multiplicación, ¿cierto? Es por el TFC1. Sí, porque el TFC1 te dice que tú tienes que evaluar la función que está arriba en f de t, que fue lo que hicimos. Evaluamos x en t y en g de x, y luego se multiplica por la derivada de la función de arriba, es decir, la derivada de h en este caso, como está aquí. Ah, ya, sí, es que sí, sé que el TPC1 es se evalúa el superior, ¿no? Y que x esté arriba. Claro, Ya. está arriba, se evalúa Y, y se multiplica por la y, derivada de eso. ya, vale, gracias. No, de nada, de nada. Ya, continuando entonces, aquí tenemos que derivar con respecto a x. Entonces la derivada de x es
1, la derivada de x cuadrado es 2x. Ya lo igualamos y me queda que esto va a ser igual a x por g de x. Ya. Multiplicamos todo por 1 partido en x. Y como estamos multiplicando todo por 1 partido en x, de aquí nace la exigencia que x tiene que ser distinto que 0. Porque si x es 0 estaríamos multiplicando por 1 partido en 0 y esto no tendría ningún sentido. Entonces x... No, ahí se nos va el x, ya vamos a eliminar el tiro el x de este lado. Nos va a quedar simplemente g de x. Igual a 1 por esto va a ser 1 partido en x. Y 2x por 1 partido en x va a ser 2. Entonces ahí tenemos la expresión para g de x. Eso, sí, eso es todo. De hecho aquí también decía g no se asume continua en 0. Por eso x no puede ser 0. No sé si hay alguna duda. Les juro que es esto, no es más que evaluar y derivar por el límite superior de la integral. Ya mira, hay unas dudas que me preguntaron la otra vez. Sí, este ejercicio era más simple que los anteriores. Entonces me dijeron, oye, ¿sabéis qué? ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, tenemos una función g de x donde en ambos límites aparecen funciones? Es decir, acá abajo podría tener r de x y arriba podría tener h de x de f de t a de t. Ya vamos a poner otro caso primero. Vamos a poner que arriba hay una constante, ¿sí? Vamos a poner este caso, porque son dos preguntas que pueden surgir en la prueba, o sea, en el taller. Entonces, ¿qué pasa si r de x está abajo? Dijimos que exigentemente tiene que estar arriba. Por lo tanto, tendríamos que buscar una forma de elevarlo y cambiarlo por el valor de a. Para eso, simplemente nos acordamos de una propiedad de integrales, que lo único que teníamos que hacer para poder dar vuelta a los límites de la integral era cambiar el signo que está al frente de la integral. Entonces acá hay un más. Si hay un más, le coloco un menos. Y doy vuelta a los límites de la integral. Ah, no, era f, era r. Ahora sí. Ya, ahí estaría solucionada una de las dudas que les podría surgir en el taller. Es decir, si los límites están... no cumple con el TFC, entonces simplemente doy vuelta a los límites. A ver, dame un segundito. No sé si alguien había levantado la mano, quería preguntar algo. Ya, supongo que no. Ya, ese es uno de los casos. Si la función no está arriba, la doy vuelta y le cambio el signo. Y ahora lo que habíamos preguntado al principio. ¿Qué pasa si tengo ahora dos funciones dentro de los límites de la integral? Es decir, si g de x va a estar formado por un r de x y también por un h de x. F de t a de t. Ya, lo que había que hacer es aplicar otra propiedad de integrales, que la propiedad de integrales es, bueno, yo entre r de x y entre h de x puedo encontrar por ahí una constante que se encuentre entre ese intervalo. Entonces lo único que tengo que hacer es tomar g, o sea, tomar la integral en verdad, y separarla donde a mí se me ocurra. Entonces yo voy a colocar separado en r de x hasta una constante que le vamos a poner, que va a ser un numerito de f de t a de t. Entonces esta es una propiedad de integrales, más la integral que va a ir desde c hasta h de x. Entonces fíjense, r que estaba abajo va a seguir estando abajo, h que estaba arriba va a seguir estando arriba. Y lo único que hicimos fue como romper la integral, por decirlo de alguna forma, en el valor c. Entonces aquí es donde ocurre la separación. Y f de t a de t. Y si ahora quisiera derivar, claro, aquí aplico nomás la propiedad de la derivada. Entonces evaluaba h de x en f de t y lo multiplicaba por h'. Acá, para poder hacer eso, tendría que aplicar la propiedad que les había explicado antes, que para poder derivar esto, r de x tenía que estar arriba, entonces lo cambiamos, le cambiamos el signo de afuera y ahí derivamos, ¿sí? Eso, ¿sí? Es máxima variación que puede tener, sería esto, ¿ya?
Eso con TFC1. Más que esto no tienen que saber. Vamos a irnos a TFC2 y sustitución simple ya. A ver, lo voy a hacer sí en otra pizarra, dado que esta ya se me estaba colocando un poco lenta. Entonces vamos a cambiar a otra pizarra. Ya, entonces TFC2. Y vamos a aplicar también al tiro una idea de cómo sustituir o cuándo tengo que aplicar sustitución simple ya. Ya, el TFC2 era algo bien sencillo como la ley, o perdón, la regla de Barrow. No sé si la vieron en clase, me imagino que sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía la regla de Barrow? Ahora ya tenemos límites definidos en la integral. Es decir, va a ir desde un valor A hasta un valor B. Y aquí teníamos un f de x a de x. Ya, lo que decía la regla de Barrow era que buscaba la función que estaba entre el diferencial y entre la integral y te decía, tú te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tuve que derivar? Entonces, eso. A ver. Ya. ¿Qué tuve que derivar? Por ejemplo, para que más o menos se entienda ya, con un ejemplo. Voy a colocar el ejemplo típico. Entonces, aquí miramos lo que está entre el diferencial y entre la integral, es decir, esta función. Y nos preguntamos, ¿qué tuve que derivar? La respuesta a esa pregunta es, yo tuve que derivar una función que le vamos a llamar simplemente h de x, llamada logaritmo natural de x. Porque si yo derivo h, me aparece el 1 partido en x. Entonces yo tuve que derivar logaritmo natural de x para que me apareciera el 1 partido en x. Una vez que tú te logras responder esa pregunta, lo único que haces es colocar la respuesta a tu pregunta. Es decir, yo tuve que derivar logaritmo natural de x y colocar esta línea que significa que tú vas a evaluar entre los límites a y los límites b. Que estos límites vienen de la integral que está acá, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tú vas a tomar el valor de b y lo vas a evaluar en tu función. Lo vas a restar con el valor de a evaluado en la función. Y eso es todo. Es todo lo que decía el TFC2, les juro. Más que eso no es. Entonces, ustedes a partir del TFC2 hacia todo lo que viene, ustedes tienen que haberse armado una tabla de antiderivadas o una tabla de derivadas, porque, es decir, si yo... bueno, la tabla de antiderivadas es más útil, ¿sí? Por ejemplo, ya la habíamos anotado una, ¿sí? H de x es igual a logaritmo natural de x. Entonces, h' de x es igual a 1 partido en x. Es decir, esta tabla, como la veo yo, desde acá hacia acá. No sé, a ver, otro ejemplo. H de x igual a seno de x. H' de x igual al coseno de x. Entonces, claro, si yo tengo coseno y digo, ¿qué tuve que derivar para obtener coseno? Mi respuesta es seno. Y así. Eso es lo que ustedes tienen que aplicar en el TFC2. Ahora hay unas pequeñas reglas por ahí que les pueden servir. Por ejemplo, ya esto no va con la tabla, esto es aparte. Si tuviésemos una función f de x que es una integral de un polinomio, es decir, una integral que va a ser x elevado a n, diferencial de x, lo que decía la regla de la integral del polinomio era que tú lo único que ibas a hacer era tomar la función, sumarle 1 y todo dividirlo en ese mismo exponente. ¿Sí? Esto tienen que ya sabérselo, o sea, es parte de su tabla de antiderivadas. Esto se mira de aquí hacia acá, ¿sí?
Un ejemplo para que se entienda la regla del polinomio. Entonces si tenemos f de x es igual a la integral de x al cubo de x y tenemos que resolver esta integral, entonces lo que hacemos es tomar la función, le sumamos 1 al exponente, 4, y lo dividimos en 4. Pero esto será verdad. A ver, veamos. Derivemos esto. F' de x va a ser igual a la derivada de x a la cuarta, 4 por x al cubo dividido en 4. Claro, ahí aparece el x cubo. Entonces, ¿qué tuve que derivar para que aparezca esto? Ah, tuve que derivar esto, sí. Pero esta la regla es general, ¿sí? Esta regla es mejor que se la lleven esta, para que se le aparece un polinomio por ahí, apliquen nomás eso y chao, ¿sí? Es más rapidito. ¿Qué otra derivada pueden sumar a la tabla? Ah, ya, esta es una regla, ¿sí? Una regla de polinomio. Ahora, para seguir sumando como cosas a esta tabla, a lo que está arriba, para que más o menos lleven como unas cositas más. Si h de x es el arcotangente de x, esta tuvieron que haberla demostrado en clases. Entonces, la derivada del arcotangente de x será 1 partido en 1 más x cuadrado. ¿Sí? Es decir, si yo me pillo esta expresión y digo, ¿qué tuve que derivar para que aparezca 1 partido en 1 más x cuadrado? Ah, el arcotangente de x, ¿sí? Cosas así, ustedes tienen que llevar preparadas para el taller. Ármense una tablita, tienen tiempo ya. Eso, ya mira, para no alargar más la cosa, vamos a pasar a hablar un poquito de sustitución simple. Entonces, ¿cómo yo puedo detectar? Porque también le empezaron a enseñar técnicas de integrales, porque la integral no siempre va a estar bonita, no siempre la van a poner un x dentro, para que uno diga, uy, ya tuve que haber derivado esto. No, no va a ser así. Siempre van a haber integrales que van a ser más complicadas, entonces empiezan a aparecer sustitución simple, integral por parte, sustituciones trigonométricas, para empezar a hacer que la integral se vea un poquito más fácil. Entonces vamos a hablar de, como dijimos, sustitución simple, porque más que eso no entra en el taller. Ya, la sustitución simple se puede encontrar de dos formas. La primera forma es que nosotros tengamos una integral donde tengamos una función f de x por la derivada de esa función dentro de la integral diferencial de x. Entonces, cuando tengo esta forma, yo puedo aplicar sustitución simple siempre y cuando diga que la sustitución va a ser u igual a f de x. Ya, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda, ¿sí? Porque uno mira esto y dice, oye, ¿de qué está hablando este loco? Ya, mira. Vamos a anotar la integral de 1 partido en x más 3. No, vamos a anotar una cosita un poquito más complicada. A ver. Ya, x cuadrado. Vamos a anotar esto. Sí, perdón. Ahora sí. Ya, vamos a anotar x dividido en x cuadrado más 3. Ya. Y diferencial de x. Ahora uno mira y dice, oye, se aplicó la regla de barro. ¿Qué tuve que derivar para que apareciera esto? Es más difícil la respuesta porque yo digo, chuta, ¿qué tuve que haber derivado en verdad? Sí, no es tan simple. Entonces aquí empiezan a aparecer los métodos para arreglar la integral para que sea más simple. Entonces si yo me fijo, no, esta no la vamos a hacer, sí, me equivoqué, esta no la vamos a hacer. Vamos a hacer, perdón, porque esta no es igual a lo que está arriba. Vamos a hacer x por, ahora sí, x cuadrado más 3, ya, porque tiene que estar arriba, ya, de ahí vamos a ver por qué es así, ya. Ya, ahora sí. Entonces yo miro esto y digo, ya podría multiplicar el x y separar la integral en x cubo más 3x y aplicar la regla del polinomio, ya, pero apliquémosla así, sí, sin hacer ese método. Apliquémosla de esta forma directa. Entonces yo digo, a ver, tengo esto y tengo esto. Es decir, de alguna forma, esto si yo lo derivo sería 2x. Es decir, el x me aparece. Quizás podría ser una sustitución simple, según lo que me hablaron.
podría decir que este es una especie de f' de x y esto que está acá es una especie de f de x. Entonces, uno podría decir, bueno, lo que tengo acá entonces podría ser una sustitución simple de la forma en que u va a ser f de x, es decir, va a ser x cuadrado más 3. Si yo derivo este es el procedimiento, ¿sí? Ya, elijo como primer paso la sustitución, para que más o menos vayamos haciendo como de forma ordenada. Una vez que yo tengo mi sustitución, o el cambio que voy a hacer, tengo que derivar de forma implícita, es decir, en el paréntesis que estoy colocando de derivada, voy a colocar lo que tenga que derivar, ¿sí? ¿Y con respecto a quién? Con respecto al diferencial de x, ¿sí? Es decir, el diferencial que está en la integral, con eso voy a derivar. Entonces el segundo paso va a ser encontrar una expresión implícita de esto. Entonces, en el paréntesis de la derivada, coloco el u, porque la derivada de u con respecto a x uno no podría decir que es una constante, porque depende de x. Entonces va a ser de u con respecto a x. Igual, y aquí derivo. El x cuadrado tengo que derivarlo con respecto a x. Eso es 2x. La derivada de 3, una constante, entonces eso es 0. Me queda de esa forma. El paso 2 es despejar el diferencial de x, es decir, esto. Dejarlo solito. Si despejo eso, me doy cuenta que va a ser de esta forma. Listo. Tengo una expresión para el diferencial de x. Me voy a la integral. Ya, a esta integral yo no le puse el límite, una integral indefinida, así que la vamos a dejar así nomás. Entonces me voy a la integral. El x se mantiene, porque el x no estoy haciendo un cambio. Pero esto que está acá lo dejamos con el cambio de variable, es decir, dijimos que era u. Le colocamos el u. Por y el diferencial de x. Habíamos encontrado una expresión para el diferencial de x, que es de u dividido en 2x. Pero fíjense, aquí el x se le va a ir. Y el 2 puede salir como un medio fuera de la integral. Entonces le va a quedar la integral de u con respecto a u. Y ahora uno aplica la ley de Barrow. ¿Qué tuve que derivar para que apareciera el u? O si no, pueden aplicar la regla del polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decía la regla del polinomio? Tú le sumas 1 al exponente. Es decir, u, como tiene exponente 1, le sumo 1, va a quedar con 2. Y lo divido en ese mismo exponente. Y esto más una constante, dado que no tiene límites de integración. Entonces va a quedar un cuarto por u al cuadrado. Pero nosotros habíamos designado un valor para u. Por lo tanto va a ser un cuarto por el valor de u, que era x cuadrado más 3, y todo esto al cuadrado. Es decir, yo tuve que derivar esto para que apareciera todo lo que estaba allá. De esa forma se aplica la sustitución simple de este estilo. Vamos a hacer otro ejemplo rapidito. Entonces, supónganse ustedes la integral de logaritmo natural de x partido en x, diferencial de x. Entonces, si ustedes se fijan, esto lo podemos separar y colocar la integral de 1 partido en x por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Yo digo, oye, ¿sabes qué? Acá hay una función que podríamos pensar que es un f de x. ¿Por qué? Porque de alguna forma aparece esta otra función que es la derivada de esa función, es decir, es f' de x. Porque claro, si yo trato de mirar esto así como tal, es decir, trato de mirar esto que está aquí, y digo, oye, ¿qué tuve que haber derivado para que apareciera eso? No es una respuesta fácil. No es como que te podáis llegar y sacar la derivada de una tabla y decir, tuve que derivar esto. No es tan simple. Entonces, aplicando lo que dijimos, por lo que aprendí, cuando aparece la función multiplicada por la derivada de la función, la sustitución que había que hacer era que u fuera igual a f de x, es decir, u va a ser logaritmo natural de x. Ahí está el primer paso, que es el hacer el cambio, o el cambio de variable, ¿sí? El segundo paso es encontrar la derivada de u implícitamente. Entonces derivamos implícitamente. Me va a quedar
de u es al diferencial de x, va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de x. Entonces eso va a ser 1 partido en x. Despejamos el diferencial de x. Nos va a quedar que derivada de u multiplicado por x va a ser igual a el diferencial de x. Ahora hacemos todos los cambios. Nos queda la integral de 1 partido en x. En vez del logaritmo natural de u voy a anotar, en vez del logaritmo natural de x voy a anotar el u. Y en vez del diferencial de x voy a anotar lo que es x por du. Se van los x y les va a quedar la integral de u con respecto a u. Entonces ahora digo, ¿qué tuve que derivar para que apareciera u? Aplico la regla del polinomio. Le sumo 1 al exponente, lo divido en esa misma cantidad, y más la constante, dado que no tenemos límite en la integral para poder evaluar, ¿sí? Y ahora simplemente vuelvo a lo que tenía antes. En vez de escribir u, voy a escribir lo que era. Entonces logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado partido en 2. Eso tuve que derivar para que apareciera lo que estaba antes. Y así se aplica el método de sustitución simple si es que ustedes al ojo visualmente detectan esto, es decir, la función por la derivada de la función. Si aparece eso, inmediatamente ustedes sin duda sustitución simple, ¿sí? Ya, ese es el primer caso de sustitución simple visualmente. ¿Cuál es el segundo caso? Entonces, un segundo caso es que ustedes dentro de la integral encuentren una función g compuesta por f de x multiplicado por la derivada de la composición. Si ustedes logran detectar esto, uno mira si lo que está dentro del diferencial integral y dice, oye, ¿sabes qué? Esto podría ser la composición de una función multiplicada por la derivada de la composición. ¿Sí? Entonces inmediatamente la sustitución que corresponde es u igual a la composición. U igual a f de x. Es decir, lo que está dentro de g. Va a ser u. Ya, a ver, un ejemplo para que se entienda. Si tengo la integral de 2x dividido en x cuadrado más 3 diferencial de x. Ya, uno trata de aplicar la regla de Barrow y dice, oye, ¿qué tuve que haber derivado para que aparezca esto? No es fácil, ¿sí? No es como que pueda llegar y encontrar algo hacia el ojo. Para eso vamos a fijarnos que aquí hay una composición de funciones, es decir, si yo defino como r de x igual a 1 partido en x, si yo defino como h de x, ahora voy a poner f, ¿sí? Para que ya, f de x como x cuadrado más 3, es decir, si yo tomo r y lo compongo con f, significa que voy a tener 1 partido en x cuadrado más 3. Es decir, tengo una composición de funciones, ¿sí? ¿Aparecerá la derivada de la composición? Veamos. La derivada de f de x. F' de x va a ser igual a la derivada de esto. La derivada de 2x, perdón, de x cuadrado es 2x. La derivada de 3 es 0. Entonces, claro, fíjense ustedes. Esto que está acá lo voy a anotar de la siguiente forma. Vamos a sacar el 2x de acá. Vamos a anotar esto como 1 partido en eso por 2x. Ya, ¿por qué? Porque acá está la composición, es decir, aquí está lo que dijimos, que esto está compuesto. Y también, esto que está acá aparece como la derivada de la composición. Es decir, tengo r compuesto con f
y aparece la derivada de la composición. Entonces, ¿qué decía lo que estábamos haciendo recién? Decía, ah, bueno, el cambio de variable u va a ser la composición. Ah, por lo tanto, la composición es x cuadrado más 3. Entonces, u va a ser x cuadrado más 3. Paso 1, ¿sí? Paso 2, derivar implícitamente. Derivo implícitamente con respecto a x. Va a quedar la derivada de x cuadrado, que dijimos que es 2x, y la derivada de 3, que es 0. Despejo el diferencial de x. Entonces va a quedar que du partido en 2x va a ser igual a el diferencial de x. Luego hago todos los cambios, es decir, voy a escribir la integral de 1 partido en u por 2x por el diferencial de x, pero el diferencial de x dijimos que era du partido en 2x. Entonces acá se dan los 2x, les va a quedar la integral de 1 partido en u, diferencial de x. Ley de Barrow, no, mentira, diferencial de u, sino de x. Ahí sí. Ley de Barrow, ¿qué tuve que derivar para que aparezca 1 partido en u? La respuesta es logaritmo natural de u. O sea, yo tengo un logaritmo natural de u y derivo el logaritmo natural de u con respecto a u, me aparece el 1 partido en u. Entonces le va a quedar logaritmo natural de u más la constante. Luego cambiamos ese valor de u por lo que era y eso va a ser la integral entonces de la función que estábamos buscando. Otro ejemplo. A ver, creo que hay una pregunta. María, cuéntame. Una consulta corta. ¿No se le pone la c de la constante hacia el final cuando ya ponen lo que viene siendo u? Ah, claro, me faltó el c. Eso decías tú, ¿no? Sí, eso. Sí, sí, Es que sí. pensé que no se le colocaba. No, si se coloca. La Ya. constante siempre va, siempre y cuando tú no tengas aquí límites a evaluar, ¿sí? En los límites de la integral. Si aparece un valor de A y un valor de B, entonces la constante no va. Ah, ya. Vale, gracias. No, de nada. Mira, ahora vamos a hacer uno con límites de la integral para que evaluemos, ¿sí? Ya, supongamos tenemos la integral desde... vamos a dar pi medios hasta pi de coseno de x partido en seno de x, diferencial de x. Entonces, si ustedes se fijan, ya, uno mira esto y dice, hoy que tuve que tirar porque parezca esto, ya, no es fácil de responder. Pero si se fijan, lo que tienen ustedes es una composición de funciones. ¿Qué tipo de composición? R de x es igual a 1 partido en x. H de x es igual a el seno de x. Si evaluamos R en h, R evaluado en h de x, es decir, tengo una composición de funciones, aparece el 1 partido en seno de x. Si busco la derivada de h de x, es decir, derivemos h de x, la derivada del seno es coseno de x. Entonces aparece todo, porque aparece el 1, si aquí hay un 1 por aquí, supónganse ustedes. 1 partido en seno, que eso va a ser una composición. R compuesto con h. Y por otro lado aparece la derivada de la composición. H'. Lo que decía la regla de sustitución era que u va a ser igual a la composición, es decir, seno de x. Entonces, a ver,
Ya, mira, voy a cambiar uno de los límites, porque si no me va a dar un numerito feo ya. Este que está acá, el pi medio lo vamos a cambiar y le vamos a poner... Le vamos a poner... a ver, dame un segundito, para no... Ya le vamos a poner... No, este sí le vamos a poner pi medios, perdón. Ya, este le vamos a poner pi medios. No, mira, el que está arriba le vamos a poner pi medio, ya, porque mira, después me va a pasar un problema. Si hago esto con estos numeritos me va a pasar un problema. Entonces aquí vamos a poner pi tercios, ya, para no complicarnos más la vida. Ya, pi tercios hasta pi medios. Y ahora sí, el cambio de los límites nomás por un tema ahí que hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo se hacen los cambios cuando tenemos ahora esto? Es decir, tenemos límite de la integral. El paso 1 era hacer la sustitución. Entonces, u va a ser igual a seno de x, igual a la composición. Segundo paso era encontrar la derivada de la composición implícita. Entonces, derivamos con respecto a x, va a quedar du derivada con respecto a x. Entonces dijimos que la derivada del seno es coseno de x. Despejamos el diferencial de x, va a quedar que du es el coseno de x, y eso va a ser igual a el diferencial de x. Ya, y el tercer paso aparece cuando la integral tiene límites. Entonces, ojo acá, porque como tenemos límites, tenemos dos opciones. O cambiamos los límites de la integral, o después volvemos a lo que era u anteriormente. Supongamos que vamos a cambiar los límites de la integral. Entonces habíamos dicho que u es igual a seno de x. Estamos diciendo que x va a ir desde el pi tercios y que x, aquí le vamos a poner x1 y x2, va a ir hasta el pi medios. Por lo tanto, yo para primero encontrar el primer cambio del límite, vamos a evaluar pi tercios como x. Entonces va a quedar u va a ser a seno de pi tercios. Entonces aquí es cuando nos preguntamos cuánto era seno de pi tercios. Si les cuesta verlo en radianes, pueden acordarse que pi es igual a 180. Si dividimos en 3 acá y dividimos en 3 acá, nos va a quedar que pi tercios es lo mismo que decir 60. Entonces, ¿cuál es el seno de 60 grados? Yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos si es que no nos acordamos en una prueba? Un truquito pueden hacerse un triángulo equilátero. Y decir, bueno, un triángulo equilátero significa que tiene todos los lados iguales, 2, 2, 2. Entonces aquí aparece el ángulo de 60. Generamos una bisectriz en ese vértice. Esa bisectriz, una bisectriz, que significa una bisectriz que corta por la mitad un ángulo. Entonces este que era de 60 de arriba va a quedar en un ángulo de 30. Y este también es de 60, sí, porque como es un triángulo equilátero. Ya. Si este lado vale 2, significa que estoy cortando en este punto en la mitad. Entonces estoy diciendo ahora que este triángulo se conforma por uno que vale 1 y el otro del otro lado vale 1. Si solamente nos enfocamos en un triangulito, en este que está acá. Sí, esto es por si de repente se les llega a olvidar, háganse un triangulito y háganlo de la forma más fácil posible. Entonces dijimos que este es 60, la hipotenusa es 2, el que está abajo quedó en 1, y este ángulo que está acá es de 30, o sea, este triangulito les puede ayudar a encontrar ángulos de 60 o de 30 grados. Ya, por Pitágoras podemos despejar este ángulo que está acá, o sea, este lado, perdón, este cateto, y nos va a quedar que este es raíz de 3.
Ahora, entonces yo digo seno de 60, es decir, si acá están los 60 grados, es cateto opuesto, raíz de 3, partido en 2. ¿Sí? Si no se acuerdan del brasileño que canta su canción, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo el mundo sobre 2, raíz en cada uno. ¿Sí? Tienen esa opción también. Entonces ahí tenemos el valor para U cuando ocupamos el seno de pi tercios. Luego hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, pero ahora evaluamos el pi medios. Entonces va a quedar U es igual a seno de pi medios. Entonces si no me acuerdo cuánto era pi medios, 180 dividido en 2, lo cual es 90. Entonces U es igual al seno 90. Pero el seno 90 es 1. Luego hago todo el cambio en la integral. Entonces era la integral que iba desde pi tercios, es decir, desde raíz de 3 partido en 2, hasta pi medios, es decir, hasta 1, porque estamos cambiando todo, es una sustitución. Va a quedar entonces el coseno de x, el seno lo estábamos cambiando por u, y el diferencial de x, se me olvidó cuánto era el diferencial de x, era de u partido en coseno de x. De u partido en coseno de x. Aquí se dan los cosenos. Entonces va a quedar la integral que va de raíz de 3 medios hasta 1 de 1 partido en u diferencial de u. Entonces ahora yo aplico ley de Barro. ¿Qué tuve que derivar para que apareciera 1 partido en u? La respuesta es logaritmo natural de u. Evaluado entre raíz de 3 partido en 2 y 1. Estos valores están para u, así que no tengo para qué volver a anotar lo que era u anteriormente, porque hice los cambios de los límites. Por lo tanto, evalúo primero el 1 en el logaritmo natural. Le resto la evaluación de raíz de 3 medios evaluado en el logaritmo natural. El logaritmo natural de 1, 0. ¿Sí? Y aquí el logaritmo natural de esto lo vamos a dejar así nomás. Entonces va a quedar un logaritmo negativo. No sé si queda alguna duda. Esta es sustitución simple y son las dos formas en las que les puede aparecer en el taller. Visualmente las pueden ver así, como la composición de una función por la derivada de la composición o una función por la derivada de la función. ¿Sí? Son los dos métodos. Voy a ver. A ver, eso se. Aquí estamos viendo este FC2. Sí, estamos viendo. Jimmy me hizo. No sé qué me dijo Jimmy, pero eso es. Ah, logaritmo natural. Ya sí, era logaritmo natural, exacto. Eso, ¿sí? Ahí es como pueden tratar de aplicar sustitución simple. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tratar de visualizar en la integral? Porque ustedes van a mirar una integral y van a decir, oye, ¿cómo sé si esto es sustitución simple? Ya, con los dos tips que les enseñé. Entonces, el primer tip es que aparezca de esta forma, es decir, una función compuesta multiplicada por la derivada de la composición. Entonces, ¿cuál es el cambio? La composición es igual a u. O la otra forma es que aparezca una integral que tenga una función y aparezca multiplicado por la derivada de esa función. ¿Cuál es el cambio a sustituir? U es igual a la función. Eso. Sí, a ver, déjame ver si hay algún ejercicio de taller donde haya aparecido esto, porque yo me acuerdo que no apareció en el semestre pasado, pero déjame echar un ojito, a ver. No, a ver, creo que no. No, ya.
Ya vamos, ya eso, sí, yo creo que con esos ejercicios quedó más que claro cómo se aplica. Entonces, vamos a algún siguiente, a otra pizarra, porque se está pegando un poquito. Y vamos ahora al último, que sería área entre curvas, sí. Con el área entre curvas estaríamos ya. Porque hasta ahí creo que entra, hasta la guía 3 si no me equivoco, entra en su taller. Ya, para mi sección, no olviden que durante el taller, si tienen una duda, pregúntenmela. Yo no, si el profe no me cacha, yo les puedo responder cosas que no podría responderles, sí. Así que ahí no tengan miedo en preguntar. Ya hice, esta era la pregunta 2 del taller. Decía considere las curvas x cuadrado igual a 4x y aparece otra, cuyo gráfico está en la siguiente figura. R1, la región plana acotada por las curvas. En el primer cuadrante, ¿sí? Y R2, la región plana acotada por las curvas. Ya, las mismas curvas y en el eje X, pero... Ah, pero este en el eje X, ¿sí? En el primer cuadrante. Y dice, determine los puntos de intersección entre las curvas. Ya, hay que buscar los puntos de intersección como primer paso. Luego determinar el valor del área de la región R1. Luego determinar el valor del área de la región R2. Sí, eso es todo lo que piden. Entonces, ya, partamos por la intersección. Ya, ¿cómo encuentro yo la intersección? Vamos a hacer un gráfico al ojo nomás, porque no nos interesa de graficar al tiro, ¿sí? O grafiquemos, ya grafiquemos al tiro, ¿sí? Para más o menos tener una idea de cómo son las funciones. Ya, a ver, la primera función dice x cuadrado igual 4x. X cuadrado igual 4x. O sea, perdón, 4y. Vamos a hacer primero eje y acá y eje x acá. Después vamos a hacer los ejes al revés, porque después nos piden con respecto al eje y, entonces necesitaríamos graficar como al revés las funciones. ¿Ya? Ya, entonces despejamos y para esta función y va a quedar que y es igual a x cuadrado partido en 4. Es decir, tengo una función cuadrática. Si ustedes se fijan, el componente a, que es el que acompaña el término cuadrático, es igual a un cuarto, lo cual es mayor que 0. Lo cual significa que la función es sonriente, ¿sí? Yo me acuerdo de una carita feliz, entonces va a ser como una U hacia arriba. Primero que nada, vamos a tomar esta función, que la vamos a llamar f de x ahora. X cuadrado partido en 4. Entonces, lo esencial es primero preguntar, bueno, ¿dónde corta al eje x? Es decir, cuando f de x, o sea, perdón, al eje y, cuando f de x va a ser 0. Eso implica que 0 va a ser igual a x cuadrado partido en 4. Si despejamos, vamos a llegar a la conclusión de que cuando x es 0, entonces f de x es 0. Significa que la función va a estar por acá. Nos piden en el primer cuadrante, entonces ahí está el punto de corte, con el eje y. Como es sonriente, va a tener una forma así. Si hacia el otro lado igual, va a tener una forma sonriente, pero vamos a dejarla así nomás porque es lo que nos piden. Entonces esta sería la función f de x. Luego nos vamos a la otra función, x igual a raíz de 5 menos x. Entonces x es igual a la raíz de 5 menos y, menos y, perdón. Sí, menos y. Despejamos el y. Aplicamos un cuadrado. X cuadrado. El cuadrado de esto va a ser 5 menos y. Muchos dirán, oye, pero eso es valor absoluto. No, porque al revés, cuando el cuadrado está abajo, la raíz es valor absoluto. Despejamos el y.
Entonces el y va a ser igual a 5 menos x cuadrado. Si nos fijamos, el que acompaña al x cuadrado es el valor de a, para este caso es menos 1, lo cual es menor que 0 y por lo tanto va a ser una carita triste. Es decir, va a tener una forma de parábola así, inversa. Entonces voy a anotar simplemente, para darle un nombre a la función distinta a la anterior, le voy a poner g de x igual 5 menos x cuadrado. Nos preguntamos por los cortes. ¿Cuándo g de x es 0? Eso implica que lo que estamos preguntando es cuándo 0 es igual a 5 menos x cuadrado. Despejamos, va a quedar que x cuadrado es igual a 5. Aplicamos raíz. Entonces aquí nos va a quedar por el absoluto de x es igual a raíz de 5. Lo que implica que x va a ser igual a más menos raíz de 5. Entonces cuando y es 0, voy a colocar simplemente el positivo, ya el más raíz de 5, porque para el otro lado corta el eje x también, pero me interesa este punto de corte que está por acá. Entonces por aquí está, suponte tú, el raíz de 5. Y para poder graficar nuevamente, ahora decimos, bueno, ¿qué pasa cuando x es 0? Eso implica que tenemos que evaluar g en 0, lo cual va a ser 5 menos x cuadrado, menos 0 al cuadrado, ¿sí? 0 al cuadrado, entonces g en 0 es igual a 5. Entonces son 3 pasos, ¿sí? Lo más importante es hacer que g de x sea 0 y que x sea 0 y verificar dónde cortan los ejes. Entonces sabemos que en el en el i5, que está por acá, se corta también el eje. Y como tiene carita triste, va a ser como una cosa así. ¿Sí? Luego, nuestro interés está en el área acotada, es decir, ¿cuál es el área acotada? Es toda esta región. A ver, pero dice... Primero dice... ya, el punto de intersección. Ya antes de irnos al área acotada, no voy a anotar el área acotada, voy a enfocarme en el punto de intersección. Este punto, ya este se llama g de x. El punto de intersección, este punto que está acá, se va a poder encontrar cuando nosotros digamos que la función g de x es igual a la función f de x. Por lo tanto, tomamos nuestras dos funciones y las igualamos. Entonces, g de x igual a f de x. X cuadrado partido en 4 es igual a 5 menos x cuadrado. Despejamos el x. X cuadrado partido en 4 más x cuadrado igual a 5. Amplificamos por 4 arriba, por 4 abajo, he multiplicado por 1, por lo tanto no he cambiado nada. Entonces ahora nos va a quedar 5x cuadrado partido en 4 igual a 5, amplificamos todo por 4, 5x igual a 20, x cuadrado, ¿sí? Luego amplificamos todo por un quinto, va a quedar que x cuadrado es igual a 20 partido en 5, lo cual es 4, aplicamos raíz, entonces x va a ser igual a más menos 2. ¿Por qué nos da dos resultados? Porque es muy probable que se corten en un punto por acá también. ¿Sí? Suponiendo que esta es una parábola así, porque dijimos que era carita sonriente y la otra era carita triste, entonces nos queda así. Entonces se cortan también por acá.
Pero no nos interesa el valor negativo, nos interesa el valor positivo. Por lo tanto, del resultado más menos 2 me quedo con el 2, ¿sí? Porque estamos en el primer cuadrante. Entonces este valor que está acá, sabemos que es el 2. Listo, sabemos que se intersectan en el 2, entonces ahí ustedes concluyen, por lo tanto, las parábolas se intersectan en x igual 2. Listo. Siguiente pregunta, dice, determina el valor del área de la región R1. Ya, R1 era la región plana acotada por las curvas y el eje Y. Es decir, ¿a dónde están las curvas? Aquí está la curva, aquí está la otra curva y aquí está el eje Y. Esa es la región R1. ¿Sí? Para que la tengamos aquí anotada y que quede bien claro cuál es. Entonces, región R1. Si vamos a la otra región, para anotarla al tiro, dice la región R2 es la que está acotada por las curvas entre las mismas curvas, pero y el eje X, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la región que tiene el eje X a las curvas? Es esta que está acá. Esto que está acá. Ahí, esperamos un poquito, que justo ahí sí. Ya, sería todo esto que está acá. Ahí está el eje X. Ahora sí. Esto que está acá, el eje X, una curva, la otra curva. Ya, esta sería mi región R1, para que se entienda, ¿sí? Entonces, perdón, R2, para que se entienda. Podríamos calcular cualquiera de las dos primero, pero nos piden primero R1, así que voy a copiar este gráfico para poder trabajarlo abajo. Ya, entonces área R1. Bueno, como ustedes debieron haber aprendido en el curso de cálculo, para poder encontrar el área de una región, yo tengo que calcular una integral. Sí, porque eso era la integral. El área bajo la curva era una integral. Voy a borrar esta región porque vamos a calcular la región R1. Entonces, ya todo esto que está acá lo voy a borrar. Ya, la región R1, para más o menos tener una idea. ¿Cómo podría obtener esa región R1? Si yo calculo la integral de g de x hasta el 2, lo que estaría calculando es todo esto que está acá hasta el 2, es decir, hasta ahí. Y estaría calculando toda esta área que está marcada en verde. Entonces, toda esta área que está aquí en verde sería una parte que incluye la región. Entonces yo de alguna forma podría decir, oye, ¿sabéis que esa área en verde va a ser la integral que va desde el 0 hasta el 2 de qué función? De la función g de x, porque está bajo la curva g de x. Entonces de la función g de x a de x. ¿Qué es lo que le tendría que quitar a esa región que acabo de marcar en verde para obtener la región R1 que habíamos marcado un poquito más arriba? Tendría que quitarle todo esto que está acá. Es decir, si yo el área verde que marqué le quito esta área naranja que acabo de dibujar, que acabo de marcar, sí, nos va a quedar la región R1. Entonces le tendría que quitar, ¿qué cosa? La integral que va desde 0 hasta el 2 de la función f de x, porque esa es todo el área bajo de las curvas de f de x. Entonces tendría que restarle la integral que va desde el 0 hasta el 2 de f de x diferencial de x. Y ahí, esto que acabo de anotar sería igual a el área de la región R1. Entonces eso, simplemente es como jugar con cartulinas, por decirlo así. Tomo un pedacito, le recorto otro pedacito y obtengo lo que necesito, ¿sí? Ahora vamos entonces a aplicar lo que dijimos. Pero vamos a reemplazar las funciones, que va desde el 0 hasta el 2. La función g creo que era 5 menos x cuadrado, diferencial de x, y la función f era x cuadrado cuartos, diferencial de x.
las propiedades de las integrales son exactamente igual que las propiedades de la sumatoria. Por lo tanto, cuando tengo una integral, es decir, esta integral que tiene este diferencial, yo podría tomar lo que está entre la integral diferencial, es decir, si hay una suma o una resta, podría separarla en la integral de esto y en la integral de esto. Por lo tanto, ustedes pueden concluir que va a ser la integral desde 0 hasta 2 de 5 al diferencial de x menos la integral de x cuadrado del 0 hasta el 2 el diferencial de x menos, acá lo que vamos a hacer va a ser tomar este 1/4 y lo vamos a sacar fuera de esa integral porque es una constante, y en las sumatorias, tanto como en las integrales, las constantes pueden salir fuera de la integral. Oye, no he preguntado, pero no sé si hay alguna duda. No sé si, Jimmy, tú hiciste una pregunta, pero no sé si tu pregunta quedó clara con el tema de la región R1. Ah, ya. Ya, mira, echémosle un ojito de nuevo al tema de la región R1, antes de solucionar esas integrales. Ya, lo que pasa es que acá te dicen lo siguiente. La región R1 está acotada, es decir, va a estar encerrada. ¿Por qué? Por esta función y por el eje Y. Entonces nosotros buscamos todo eso que nos dijeron. La función y el eje Y. Entonces, voy a borrar acá. Voy a borrar este igual. Ya, el eje Y. Ah, aquí está el eje Y. Una función. Esta. Otra función. Esta. Ah, todo lo que se encierra entre eso va a ser la región R1. No sé si me explico con eso. A ver, espérame. ¿Sí? Lo mismo acá, mira, cuando te dicen luego la región R2. La región R2 va a ser la función que va a estar encerrada. Acotada significa encerrada, de alguna forma, ¿sí? Entre una función, entre otra función, y ahora te dice y entre el eje X. Entonces buscamos todo lo que nos dijeron. Buscamos el eje X, buscamos una función y buscamos la otra función. Ah, entonces todo eso que está ahí encerrado es la región R2, ¿sí? Así es como pueden pillar las regiones, simplemente fijándose en lo que nos dice. No sé si con eso soluciono tu duda. Ya, súper. Ya, vamos a seguir con la integral entonces que teníamos que resolver abajito. Ya, entonces aquí es aplicar lo que hemos hecho. Este 5 que está acá lo voy a sacar de la integral. Este 5, hoy. El 0. Lo voy a sacar de la integral. Y adentro queda un 1. 5 por 1, 5. Ya, no he cambiado nada. Luego aplico ley de Barrow. ¿Qué tuve que haber derivado para que apareciera un 1? Entonces la respuesta es X. Tuviste que haber derivado X para que apareciera un 1. Evaluado entre el 0 y el 2. ¿Qué tuve que haber derivado para que apareciera el X cuadrado? O aplico la regla del polinomio. La regla del polinomio decía que tú le sumabas 1 al exponente, entonces te va a quedar al cubo dividido en el mismo exponente al cubo, evaluado entre el 0 y el 2, menos 1/4. Lo mismo para este X cuadrado que está acá. Va a quedar entonces X al cubo partido en 3, evaluado entre el 0 y el 2. Listo. Ahora lo único que queda es hacer la evaluación. El 5 es una constante. Paréntesis. Recuerden, primero evaluamos arriba. Entonces X evaluado en 2, 2. Menos, luego evaluamos abajo. 0 evaluado en X. Menos 0. El 1/3 que acompaña al XQ es una constante, así que lo vamos a dejar fuera de la evaluación. O podrían evaluar con el 1/3, da lo mismo lo que ustedes hagan, pero
La cosa es que evalúen bien nomás, ¿sí? Siempre arriba y el de abajo. Ya no voy a seguir marcando. Entonces 2 evaluado en x cubo, 2 al cubo, menos 0 evaluado en x cubo, 0 al cubo, menos un cuarto, eh, paréntesis voy a colocar. No es un cuarto. Es 1 partido en 12. 3 por 4, 12. Ya, vamos a dejar ahí. X cubo evaluado en el 2, entonces 2 al cubo, menos 0 al cubo. Evalúen siempre el 0. Bueno, en el caso de los polinomios pueden evitarlo, porque al final el polinomio, el 0 va a ser 0. Pero a mí me pasó, como anécdota, que en un momento yo tenía como coseno de x y tenía que evaluar entre el 0 y el algo. Y suponte tuve el 2. Y dije, el 0 da lo mismo porque 0, ya, pero ojo, que coseno de 0 es 1. Y tuve ese error y eso significó puntaje a menos ya. Entonces, evalúen el 0 siempre por si acaso. Aquí les va a quedar 10 menos un tercio por 2 al cubo es 8, entonces va a quedar 8 tercios menos 8 partido en 12. Aquí podemos simplificar este 8 partido en 12. Simplificarlo por 2, entonces va a quedar... no, ni siquiera, simplificarlo por 4. Si simplificamos por 4, va a quedar 2 arriba. Y simplificamos por 4 acá, va a quedar un 3 abajo. Entonces les va a quedar 10. Menos... Y aquí menos 2. Menos 10 tercios. $30 tercios menos 10 tercios. Entonces va a quedar 20 tercios. Ahí tendríamos el valor de la región R1. Entonces ustedes ahí concluyen, dicen, por lo tanto, la región R1 va a ser igual a 20 tercios. O el área de la región R1, ¿sí? Entonces, por lo tanto... Uy. Ahí sí. Por lo tanto, el área de la región R1 va a ser igual a 20 tercios. Ya, a ver, una respuesta más completa ya, para que ahí su ayudante les dé un poquito más de puntaje. Luego, nos quedaría encontrar entonces la región R2. Ahí voy a ver si no han escrito por dudas o algo. Debe quedar con alguna unidad de medida. Se supone que debería quedar en unidades cuadradas, sí. Porque aquí no te dan metros, no te dicen centímetros, no te dice qué es lo que, en qué unidad estamos midiendo. Entonces le pones unidades cuadradas. Toda área es una unidad al cuadrado. Por lo tanto, unidades cuadradas nomás sería suficiente, ¿sí? No sé si habrá otra duda para continuar. Ya. Entonces vamos a seguir. Vamos ahora a calcular la región R2. Entonces como tenemos que calcular la región R2, es como más facilito, o sea... A ver, esa no es la región R2, sí, ojo con eso. Voy a borrar porque está mal marcada la región R2. Entonces vamos a hacer un cambio, vamos a borrar todo nomás. Entonces dijimos que la región R2, como le habíamos dicho delante a Jimmy, era lo que estaba entre el eje X, lo que estaba entre una de las funciones y lo que estaba entre otra de las funciones. Entonces todo esto sería la región R2. ¿Cómo podría yo obtener esa región? Podría tener lo siguiente. Podría decir, bueno, aquí tenemos el raíz de 5 que llega hasta este punto. Si yo... a ver. Ya. Les
lo que vamos a tener que hacer, al parecer, para poder calcular esta región, va a ser graficar al revés. Es decir, cambiar el eje X acá y el eje Y acá. Es decir, invertir todo esto que está acá. Entonces, a ver. Tomar el área de g de x hasta la raíz de 5 y restarle R1, ¿no? Ah, ya, pero es que si yo le resto de g de x me está diciendo. Es decir, tomar todo esto hasta raíz de 5 me está diciendo hasta acá. Ah, claro, igual sería una buena idea. Ya, mire, es interesante lo que nos mencionan ahí, porque Cristóbal dice tomar toda la región de la función g de x, que sería todo eso que marque en verde, y restarle la región que ya hemos encontrado. Es decir, si le restamos este pedacito que está acá arriba, nos va a quedar justamente la región R1 que buscamos. Ya, eso es una muy buena opción. De hecho, vamos a seguir ese camino. Ya, hagamos eso. Si no, si no se le ocurre en la prueba, yo les recomiendo también de repente dar vuelta a los gráficos, que sirve mucho para poder encontrar. Ya vamos a hacer ese camino. Muchas gracias por tu idea porque me ahorra tiempo. Ya vamos a hacer eso. Vamos a calcular primero toda esa región, ¿sí? Vamos a marcarla nuevamente. Es decir, esta región que está acá, toda esa área, va a ser la integral que va desde el 0 hasta el raíz de 5 de la función g de x. Y a esto le vamos a restar todo esto que está acá. Y todo eso que está ahí era la región R1. Entonces le vamos a restar R1. ¿Y cuánto habíamos dicho que era R1? Era 20 tercios. Entonces eso le vamos a restar. Y por lo tanto nos quedaría ese pedacito. Ya, entonces vamos a calcular la integral de 0 hasta raíz de 5 de g de x, que era 5 menos x cuadrado, diferencial de x, y todo esto menos 20 tercios. Ya, entonces, como habíamos dicho, las integrales tienen la misma propiedad que las sumatorias. Por lo tanto, podría calcular la integral del primer término y la propiedad, o sea, y por propiedad restarle con la integral del segundo término. Entonces, si recordamos, dijimos que el 5 lo íbamos a dejar fuera de la integral, como en el caso anterior. Vamos a dejar un 1 dentro de la integral y el diferencial de x. Este 0 hasta raíz de 5. Menos la integral que va desde 0 hasta raíz de 5 de x cuadrado diferencial de x. Ahí esto menos los 20 tercios. Luego, ley de Barrow, ¿qué tuve que derivar para que aparezca 1? Y acá aplicamos la regla del polinomio. Entonces, para que aparezca un 1 tuvimos que derivar x evaluado entre el 0 y el raíz de 5 menos regla del polinomio, le sumamos 1 al exponente, lo dividimos en eso mismo, evaluado entre el 0 y el raíz de 5 y menos los 20 tercios. Entonces va a quedar 5 raíz de 5 menos 0
menos un tercio, que lo dejamos fuera porque es una constante. Y evaluamos el raíz de 5, entonces nos va a quedar raíz de 5 al cubo menos 0 al cubo me voy a pegar la pizarra ya, así que ténganme un poco de paciencia. Y este es el último ejercicio que vamos a hacer porque aquí habríamos repasado todo lo que le entre en el taller, ¿sí? Ahora, entonces aquí va a quedar 5 raíz de 5. Raíz de 5 al cubo es 5 raíz de 5. Y esto va a quedar en tercios, menos los 20 tercios. El 5 raíz de 5 lo voy a amplificar por 3 arriba y por 3 abajo, para dejar al tiro un denominador en común. Entonces va a quedar 5 por 3, lo cual les va a dar 15. Entonces va a quedar 15 raíz de 5 menos 5 raíz de 5, lo cual es 10 raíz de 5. Menos el 20. Y conservamos finalmente el tercios. Y ahí estaría la respuesta. Ese sería el área entonces de la región R2. Ya, no sé si queda alguna duda con respecto a todo el desarrollo que hicimos, ¿sí? Eso sería todo, si no me equivoco. A ver, déjame revisar si había algún otro punto que hacer. Determine la velocidad de la siguiente desigualdad. Oh, espérenme, que no copié, parece todo el ejercicio. Demos un segundo. Ah, ya. Sí, nos queda algo que hacer ya. Entonces yo copié mal. Voy a revisar si tienen dudas. Tengo una duda en cuanto a esta materia porque la integral debe ser respecto a x y no respecto a y. Además, ¿cómo sé cuál es el valor, la variable a despejar? Porque por ejemplo en este caso se despejó y. Es que depende cómo vas a graficar, ¿sí? Yo decidí graficar y en función de x. Y nos quedó por lo tanto este tipo de gráfico. Si tú hubieses querido graficar x en función de y, te hubiese quedado el gráfico al revés. Y cuando te queda el gráfico al revés, es decir, tú tienes que fijarte dónde estás calculando el área, ¿sí? Mira, ¿a qué es lo que voy con eso? Mira, voy a borrar aquí para que más o menos se entienda. Hoy no, espérame. Ya, mira, dame un segundito, voy a... no, que necesito datos de acá. Voy a borrar aquí un poco, dame un segundo para poder responderte tu pregunta. Ya, ahora sí. Dado que tú estás calculando, mira, yo decidí graficar y en función de x. Si tú graficas al revés, tienes que hacer el mismo procedimiento, el mismo análisis, pero tu integración va a ser con respecto a y. Porque cuando a ti te enseñaron a calcular el área bajo la curva, como estamos calculando el área entre la curva y entre el eje x, entonces el diferencial es con respecto a x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está entre la curva y entre el x, dado que el x está graficado acá. Si hubiese sido al revés, hubieses tenido que graficar... y acá, por ejemplo, era desde 0 hasta raíz de 5. ¿Sí? Si ahora miramos el gráfico al revés, imagínate que damos vuelta al gráfico y tenemos que calcular esta misma área, el área va a estar entre la curva y entre el eje y, pero vas a tener que integrar desde el 0 hasta el 5. Es ahí la diferencia, ¿sí? Todo depende de tu perspectiva, porque podrías también graficar esto, pero la función tendría que estar en función de y.
Es decir, x igual a algo y todo con respecto a y, ¿sí? Mira, déjame invertir los gráficos ya, para que tengas una idea de lo que me estás preguntando. A ver, si graficamos al revés esto, es decir, graficamos el eje y acá. Perdón, el eje X ahí y el eje Y acá. Es decir, ahora voy a tener el Y acá, voy a tener el X acá, por aquí voy a tener el raíz de 5 y por acá voy a tener el 5. Y por lo tanto, si te fijas, ya, se juntaba el raíz de 5 con el 5. Sería así. Y si graficamos lo otro... No, mira, déjame invertir las funciones mejor, para poder verlas bien. Ah, mira, aquí este X está en función de Y. Entonces, ya cuando Y vale 0, vale raíz de 5. Cuando X vale 0, Y vale 5. Ah, no, este gráfico te queda tal cual. En cambio, el otro te va a quedar... el otro te va a quedar así. Si lo graficamos, te queda como esto, así. Queda como invertido, ¿sí? Cambia. Entonces, si tú quisieras calcular la integral entre la curva, esta por ejemplo, y entre el eje Y, tu integral tendría que ser de 0 a 5 de la función, pero la función es en función de X, ¿sí? Entonces uno diría f, o sea, perdón, en función de Y. F de Y, para el caso de la gráfica roja, f de Y va a ser igual a raíz de 5 menos Y. Entonces tu integral va a ser la integral de 0 a 5 de raíz de 5 menos Y diferencial de Y. ¿Sí? Ahí tendrías que calcular esa integral. Y esa integral, si tú la miras, tú dices, oh, esto no se ve tan fácil. Porque tratar de integrar eso se puede, pero tendrías que usar una sustitución, porque integrar esto así como está no es facilito, ¿ya? Entonces, eso, no sé si con eso respondo tu pregunta, Brian, que me estabas preguntando eso. Mm, ya, mira, Felipe me está preguntando otra cosa, dice, en la parte de R2, el menos 20 tercios, ¿no faltó evaluarlo en raíz de 5? No entiendo bien tu pregunta, ¿cómo lo evalúo en raíz de 5? Porque al separarlo sería menos 20... A ver, volvamos al dibujito, para que lo podamos proyectar bien. Acá me dices tú. Ya, en esta integral. Ya, lo que pasa es que esto es... Ya, creo que entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que esto es la integral de g. Y todo lo que te dé, lo que esté en g, al integrarlo, tienes que evaluarlo entre 0 y raíz de 5. Este menos 20 tercios queda fuera de dicha evaluación de la integral, porque la integral termina en el diferencial de x. Y todo lo que está fuera no tiene nada que ver con la integral.
De hecho, eso que está afuera sería lo que está acá arriba, sí. Esto que está acá arriba marcado como en rosa sería el 20 tercios. Entonces, por eso le restamos esa parte, para que nos quede la región R1. Ah, ya. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, tu diferencial tiene que terminar en un punto. Donde termine el diferencial, hasta ahí entonces tú evalúas. Ya, ya nos queda una parte, porque este ejercicio tenía una parte más. Entonces nos pedía hacer una pequeña... Mira, una pequeña... Voy a irme a otra pizarra así. Entonces era 20 tercios y este numerito voy a tratar de memorizármelo. 10 raíz de 5 menos 20 tercios, ya. Entonces, porque se me queda pegado mucho esta pizarra. Ya la última parte pide lo siguiente. Pide determinar la velocidad de la siguiente desigualdad. Entonces, lo que nos están diciendo es demuestre que el área de la región R1 dividido en el área de la región R2 es menor que 1. Lo que nos están pidiendo es decir que los 20 tercios, que es la región R1, dividido en los 10 raíz de 5 menos 20 y todo esto dividido en 3 es menor que 1. ¿Será verdad esto? Veamos. Vamos a tomar extremos con medios. Entonces va a quedar 20 por 3 dividido en 3 factor de 10 raíz de 5 menos 20. Esto se nos va. Vamos a racionalizar lo que está abajo. Entonces voy a sacar estos 3 porque se nos van. Para racionalizar, multiplicamos todo por 10 raíz de 5 más 20 dividido en 10 raíz de 5 más 20. Entonces nos va a quedar arriba 20 factor de 10 raíz de 5 más 20 dividido en el primer término al cuadrado. Va a quedar 100 por 5 menos el segundo término al cuadrado. 400. Entonces va a quedar 500 menos 400, lo cual es 100. Simplificamos un 0 con un 0 y el 2 con el 10, entonces nos va a quedar dividido en 5. ¿Sí? Repartimos esto en esto y esto en esto. Entonces 10 va a quedar 10 raíz de 5 partido en 5 más 20 partido en 5 y esto es menor que 1. Entonces 10 dividido en 5 va a quedar 2 raíz de 5 y aquí ya queda demostrado. Y 20 partido en 5 es 4. Es decir, tenemos... Esto es imposible, o sea, que 4 más algo sea menor que 1 ya es imposible. Ahí ya queda demostrado. Entonces la respuesta es no, no ocurre. Sí, es falsa la proposición que colocan ahí. Así que eso, po. Hasta aquí sería la ayudantía. No sé si queda alguna duda con respecto a lo que hicimos hoy. Ya imagino que no. No veo que escriban, no veo que pregunten. Eso, porque les vaya bien el lunes. Sí, voy a mandar al tiro las pizarras ya. Las voy a mandar inmediatamente porque después se me olvida. Y que también grabé la clase, entonces la voy a subir para que tengan ahí para poder repasarlo. No, de nada. Éxito el lunes y que estén muy bien. Chaito. Gracias.